Trabajamos para una compañía, una instalación gubernamental secreta, llamada Braxis. Durante años, hemos llevado los límites del viaje en el tiempo al extremo, doblando las leyes de la física a nuestra voluntad. Pero hay una cosa que nunca hemos logrado: descifrar el código para viajar más atrás, más allá de unos cuantos cientos de años. Eso cambia hoy. El Dr. Adrián Vaz está de pie frente a la consola, con las manos suspendidas sobre los controles, la respiración entrecortada. La tensión llena la sala, el resplandor del reactor proyectando sombras agudas sobre las paredes de acero. Aquí es, murmura. Aquí es donde rompemos la historia. Miro a los demás. El Dr. Langley revisa por segunda vez los cálculos en su tableta, la mandíbula apretada. Ramírez se seca el sudor de la frente. El agente Calewa, siempre imperturbable, simplemente observa. El dedo de Adrián flota sobre el interruptor de activación. Un solo toque, e iremos donde nadie ha ido jamás. Más atrás. Al mismo momento que podría cambiarlo todo. La crucifixión de Jesucristo. Ahí es donde íbamos. La máquina, la grieta Crono, era una monstruosidad de acero y circuitos, una cámara en forma de ataúd construida para 3 personas. Su superficie pulsaba con vetas de energía azul, el vidrio reforzado de la escotilla temblando mientras el núcleo giraba debajo. Cables serpenteaban por el suelo, alimentando un reactor que vibraba como un ser vivo. Dentro, 3 asientos con arneses miraban hacia un panel de control curvo, repleto de pantallas parpadeantes, escáneres biométricos y un interruptor de seguridad que rezábamos no tener que usar. Yo iba a entrar. Junto con Adrián Vaz y la doctora Elaine Carter. Adrián era el físico principal, el genio que había pasado la última década destrozando las leyes del tiempo. Era agudo, meticuloso, pero había algo en sus ojos, una obsesión que me inquietaba. Elaine era nuestra analista histórica, elegida por su vasto conocimiento de civilizaciones antiguas y textos religiosos. A diferencia de Adrián, ella era cautelosa, siempre dudando, siempre con los pies en la tierra. ¿Y yo? Yo era el observador. El enviado para registrar la historia de primera mano. El que vería la verdad con sus propios ojos. Apreté las correas del arnés mientras Adrián encendía la grieta. La cámara vibraba, las paredes crujían bajo la presión de fuerzas que apenas comprendíamos. Un zumbido profundo llenó el aire, un sonido que no era solo ruido, sino algo más profundo, algo que hacía vibrar los huesos. Última oportunidad para echarse atrás, dijo Adrián, con los dedos tensos sobre el panel de activación. Elaine me lanzó una mirada, el rostro pálido. Podía ver la duda en sus ojos, la pregunta no dicha: ¿deberíamos estar haciendo esto? Tragué saliva con dificultad. Hazlo. Adrián presionó el interruptor. El mundo se fracturó. La máquina habló, su voz sintetizada era fría y sin emociones. Destino confirmado, 3 de abril del año 33 después de Cristo, Jerusalén. Preparándose para desplazamiento temporal. El año que los científicos consideraban como la fecha más probable de la crucifixión. El momento en que todo cambió. El reactor rugió debajo de nosotros, el aire dentro de la grieta Crono se volvió espeso, cargado con algo más que electricidad. El vidrio reforzado parpadeaba entre la realidad y otra cosa, algo crudo e inacabado. Elaine se aferró a los reposabrazos, los nudillos blancos. La respiración de Adrián era estable, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Iniciando ruptura temporal en 3, 2, 1. El mundo se hizo añicos. La máquina gimió, su estructura de acero temblando violentamente. Sentí mi cuerpo sacudirse en todas direcciones, como un muñeco atrapado en una tormenta. Las paredes de la cámara se distorsionaron, retorcidas y ondulantes, como si el tejido del espacio mismo se deshiciera. El estómago me dio vueltas de una manera que me hizo querer gritar, pero no salió ningún sonido, solo la presión desorientadora y sin viento aplastándome el pecho.
No podía distinguir qué era arriba. Las luces de la grieta parpadearon, chispearon y luego se apagaron por completo. Solo podía oír el retumbar del reactor debajo, un latido más fuerte que el mío. Mis manos se aferraban a los reposabrazos, los nudillos blancos, pero sentía el aire a mi alrededor desgarrándose. El tiempo, la realidad, todo caía, giraba, se estiraba. Y entonces, una repentina y brutal quietud. Fue como chocar contra una pared invisible, pero en lugar de dolor, solo quedó el silencio sofocante que siguió. El temblor violento se detuvo tan bruscamente como había comenzado. Por un segundo, no pude moverme. Todo parecía haberse congelado, pero la sensación era demasiado intensa, demasiado ajena para comprenderla. Parpadeé rápidamente, tratando de entender lo que había pasado. La cabeza me daba vueltas, el cuerpo pesado, inerte. Cuando levanté la mano para ajustar mi chaqueta, me detuve en seco. La tela. La costura. Todo estaba mal. Llevaba una sudadera negra sencilla, jeans desgastados y unos tenis que se sentían fuera de lugar contra el aire áspero. Adrián llevaba lo de siempre, una camiseta negra con un logo deslavado, pantalones cargo y botas demasiado modernas para este lugar. La chaqueta de Elaine, elegante y ajustada, parecía burlarse del tiempo en el que acabábamos de entrar. No pertenecíamos aquí. El aire tenía un calor seco y mordaz. Podía saborear el polvo al fondo de la garganta mientras el viento se levantaba a nuestro alrededor. El suelo bajo nuestros pies era una superficie dura, desigual, de tierra agrietada y piedras filosas. Frente a nosotros, tendida en la distancia, estaba una ciudad, la ciudad. Jerusalén, como nos habían dicho. Pero no era una ciudad moderna, sin edificios altos ni estructuras brillantes de vidrio. Las murallas eran irregulares y descoloridas por el sol, alzándose desde el polvo como una ruina antigua. Torres de piedra se alzaban, sus superficies erosionadas por el tiempo y los vientos incansables. Desde aquí, podía ver los edificios de techos planos apiñados, tan juntos entre sí que parecían un laberinto de piedra. Las calles entre los edificios eran estrechas, llenas de polvo, cubiertas de heno seco y basura. La gente caminaba con pasos lentos y deliberados, sus pies arrastrándose en sandalias que parecían fundidas con la tierra. Las mujeres llevaban túnicas simples, la cabeza cubierta con pañuelos, mientras que los hombres vestían ropas sencillas, sus rostros curtidos por el sol inclemente. Una campana lejana repicó en algún lugar de la ciudad, un sonido bajo y lúgubre que resonó en el aire inmóvil. El sol colgaba alto, implacable, proyectando sombras largas sobre las calles agrietadas, y aún así la ciudad parecía viva con el murmullo de la vida cotidiana, sin apuros, paciente, como si el mundo nunca hubiera cambiado. Y sin embargo, no pertenecíamos. Estábamos en un lugar con siglos de diferencia, nuestras ropas eran una ofensa al mundo que nos rodeaba. La ciudad era antigua, sus piedras gastadas, y sin embargo todo en su interior parecía haberse congelado en el tiempo. Era como si hubiéramos entrado al pasado, pero no a cualquier pasado. A un pasado sagrado, un pasado que pronto presenciaría algo que sacudiría los mismos cimientos de la fe. Y para eso habíamos venido. Pero ahora que estábamos aquí, el peso de ello, lo incorrecto de estar aquí, se asentó en lo profundo de mi estómago. Comenzamos la larga caminata hacia la ciudad. Había millas entre nosotros y las murallas de Jerusalén, pero el calor, el aire opresivo, hacía que cada paso se sintiera eterno. El suelo bajo nuestros pies estaba agrietado y seco, la tierra levantando polvo con cada movimiento. De vez en cuando, veía nuestro reflejo en las ventanas oscuras de hogares improvisados, nuestra ropa moderna, tan fuera de lugar, destacaba contra la simplicidad terrosa del mundo. Los otros, Adrián, Elaine y yo, éramos como fantasmas en un mundo que no nos necesitaba. Al acercarnos a las afueras, no tardó en llegar la primera mirada. Al principio eran miradas cautelosas, fugaces, pero luego se alargaban.
La gente detenía su trabajo, se paraba en seco, nos observaba mientras pasábamos. Un niño tiró de la túnica de su madre, susurrando algo que no entendí. Ella nos miró y lo abrazó con fuerza, el ceño fruncido como si temiera que algo lo contagiara con solo mirarnos. Un hombre que ajustaba una carreta de madera se giró lentamente, los ojos abiertos al vernos, sus labios formando una mezcla de confusión y preocupación. Le murmuró algo a un compañero cercano, y pronto comenzaron los susurros, al principio bajos, pero cada vez más audibles, extendiéndose por la calle como una ola. Elaine, siempre la cautelosa, se cerró la chaqueta, tratando de hacerse más pequeña, como si pudiera volverse invisible. Adrián escaneó a las personas con la mirada, pero no se inmutó. Si acaso, se irguió un poco más, como si la atención no le afectara. ¿Y yo? Yo sentía cada mirada. Cada vistazo que parecía atravesar mi piel, más allá de la tela moderna, directo a algo que no podían comprender. Éramos un espectáculo, algo que nunca habían visto, y no sabían si temernos o maravillarse. Una mujer con una canasta de frutas se detuvo justo delante, su rostro arrugado por la edad. Entrecerró los ojos al vernos, su mirada deteniéndose en el material sintético de nuestra ropa, luego bajando hasta nuestros zapatos. Sus labios se entreabrieron con incredulidad. La expresión en su rostro era clara: ¿qué son ustedes? Podía sentir el peso de todo, esa sensación antinatural que se aferraba a nosotros. Me sentía como un fenómeno de feria, algo diseñado para asombrarlos, para confundirlos. Un hombre, este más viejo, con la barba entrecanosa, se nos acercó, cauteloso pero curioso. ¿Ustedes, de dónde vienen? Su voz era áspera, las palabras extranjeras y entrecortadas, pero era la pregunta que más temíamos. Adrián no respondió al principio, sus labios apretados en una delgada línea. Elaine habló antes que él pudiera hacerlo, su voz era suave pero firme. Nosotros, somos viajeros, dijo. El hombre no pareció satisfecho, frunciendo el ceño. Nos miró de arriba abajo de nuevo, escaneando nuestra ropa, el brillo de la tela que claramente no pertenecía a esta época. Viajeros, repitió, como si probara la palabra en la boca, tratando de decidir si tenía sentido. Un murmullo recorrió la multitud. Mientras caminábamos más adentro de la ciudad, más ojos nos seguían. Un grupo de niños dejó de jugar con piedras, sus pies descalzos se quedaron congelados sobre la tierra mientras nos observaban. Un hombre con túnica se detuvo junto a una puerta, asomándose para ver a las figuras extrañas que se atrevían a caminar por su mundo. No sabían qué pensar de nosotros. Y yo tampoco. No pertenecíamos a este lugar. Y cuanto más tiempo pasábamos ahí, más claro se volvía. La campana sonó. Fuerte y ominosa, resonando por las calles con un tañido agudo y vibrante. Era un sonido pesado, que hacía que el aire mismo pareciera detenerse, como si el mundo se preparara para algo. La gente dejó lo que estaba haciendo, sus ojos se alzaron hacia el sonido, y luego bajaron rápidamente mientras comenzaban a moverse, casi por instinto. Era como una señal. Una orden. No sabíamos por qué, pero algo nos arrastraba hacia adelante. La multitud, silenciosa, solemne, pero unida. Empezó a fluir como un río, todos dirigiéndose en la misma dirección. La gente avanzaba a pasos rápidos sobre el polvo, con la cabeza baja. Se oían susurros, pero nadie hablaba más allá de un murmullo. Miré a Adrián, luego a Elaine. Ambos ya caminaban con la multitud, sus expresiones inescrutables, como si ese también fuera su destino. No tenía otra opción más que seguirlos, y así lo hice, mis pies moviéndose por su cuenta. Las calles se hicieron más angostas al avanzar entre los edificios. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron a lo lejos, reemplazados por el suave arrastrar de sandalias sobre la tierra y algún que otro jadeo en la multitud. Estábamos saliendo de la ciudad, dirigiéndonos hacia las afueras, hacia los confines de la tierra.
El polvo se volvió más denso, el aire más pesado, como si el peso del momento nos presionara con cada paso. Y entonces, al coronar una pequeña colina, los vi. Un grupo de soldados romanos. Hombres fuertes, su armadura brillando a pesar del polvo, sus rostros duros e indiferentes, alineaban el camino frente a nosotros. Se movían con propósito, pero sin prisa. En medio de ellos, arrastrando una pesada cruz de madera, había un hombre. Al principio, no lo reconocí. Su cuerpo estaba encorvado, como si el peso de la cruz fuera demasiado para él. Su cabeza colgaba, su cabello enmarañado por el sudor, su piel ensangrentada y desgarrada por los latigazos. Sus piernas temblaban con cada paso, pero aún así, arrastraba la cruz tras de sí, la madera astillada raspando el suelo con cada movimiento doloroso. Los soldados, con sus rostros fríos e insensibles, caminaban detrás de él, azotándole la espalda, las piernas, el suelo a su alrededor. Cada latigazo era como un grito, una orden brutal para que siguiera avanzando. El sonido del cuero contra su piel me revolvió el estómago. Tropezó, cayendo al suelo bajo el peso de la cruz. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, los soldados lo alzaron de los brazos, con un agarre cruel. Uno de ellos pateó la cruz, obligándolo a levantarse y seguir arrastrándola, la sangre de sus heridas manchando la tierra. Podía sentir el calor que emanaba del suelo, de la multitud que había seguido como ovejas obedientes. Habíamos llegado aquí, a este paraje desolado, para presenciar este momento brutal y doloroso. Ese hombre ya no era solo una figura de un libro o una historia que había escuchado de niño. Era real. De carne y hueso. Su sufrimiento no era solo un relato transmitido a través del tiempo, estaba aquí, frente a mí, crudo y aterrador. La multitud se agolpó más cerca, la tensión espesándose mientras todos observábamos la procesión. El cielo se oscurecía, como si los cielos mismos esperaran, conteniendo el aliento por lo que estaba por suceder. Y comprendí, al quedarme ahí, paralizado como el resto, que no éramos solo testigos de la historia. Éramos intrusos en algo que no tenía lugar para nosotros. Este era un momento, el momento, que no teníamos derecho a observar, ni mucho menos a interferir. Pero habíamos venido, y ya no había marcha atrás. La colina era estéril, un parche desolado de tierra erosionada por incontables almas que habían pasado antes, la tierra seca agrietada bajo el peso de la historia. Allí, dos cruces de madera se alzaban contra el cielo, como centinelas oscuros esperando a su presa. Una ya estaba en posición, firme, lista para su condenado. La otra, la destinada al hombre del medio, yacía en el suelo, esperando ser izada. Los soldados, ya no simplemente siguiendo el paso, sino empujando al prisionero, lo condujeron hasta la colina. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, como si el peso de su destino ya lo hubiese quebrado. Sus hombros encorvados bajo la inmensa carga de la cruz, su espalda una masa de llagas abiertas y sangrantes por los latigazos. Tropezaba al caminar, su cuerpo temblando de agotamiento, pero las duras palabras y los látigos de los soldados lo obligaban a seguir. Y entonces, ocurrió. Cayó. La pesada cruz se deslizó de su hombro y golpeó el suelo con un sonido sordo. Él se desplomó bajo ella, sus rodillas cediendo. Respiraba con dificultad, su pecho se alzaba en jadeos desesperados. La multitud se movió inquieta, murmurando con incomodidad. Podía sentir la tensión en el aire, espesa como la niebla. De repente, la voz de Adrián cortó mis pensamientos, su mano sujetando mi brazo, tirando de mí hacia atrás. No lo hagas, advirtió, su voz tensa por el miedo. No podemos. No debemos. Elaine también me miró con los ojos muy abiertos, el pánico centelleando en su mirada. Este no es nuestro lugar. Esto es historia. No puedes cambiarla. Tú. Pero las palabras sonaban lejanas, tragadas por el peso de lo que estaba viendo. El hombre
el que estaba por ser ejecutado, yacía en el suelo, su respiración superficial y desesperada, mientras los soldados lo empujaban con sus lanzas. Se movían como sombras, indiferentes a su sufrimiento. La crueldad de todo aquello me revolvía el estómago, pero algo en mi interior se agitó. No podía quedarme sin hacer nada. Ignorando sus protestas, mis pies se movieron antes de que pudiera detenerlos. Mis manos temblaban al arrodillarme junto al hombre caído, la visión de su cuerpo maltratado me golpeó hasta lo más profundo. La madera áspera de la cruz era pesada en mis manos, pero la levanté, apretando los dientes contra el peso, tratando de mantener el equilibrio. «Déjame ayudarte», dije sin pensarlo, las palabras saliendo antes de que pudiera procesarlas. Los soldados no me detuvieron. Ni siquiera parecieron notarlo, absortos en su cruel tarea. Juntos, levantamos la cruz, sus manos ensangrentadas rozando las mías. La alcé con todas las fuerzas que tenía, mi corazón retumbando mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Pude ver su rostro, sus ojos se encontraron con los míos. Y me congelé. Se veía exactamente como en las imágenes. Su cabello, largo, oscuro y empapado de sudor, caía en mechones enredados sobre su frente. Su barba era descuidada, pero no ocultaba la tristeza en su expresión, ni la fuerza silenciosa que emanaba de él. Sus ojos, esos ojos, no eran solo azules. Ardían como fuego, con una intensidad feroz que parecía atravesarme, ver todos mis miedos, mis dudas, mis pecados. No habló. Sus labios apenas se separaron, pero en el silencio entre nosotros, algo pasó, algo antiguo, algo que hizo que el mundo pareciera insignificante. Y entonces noté sus pies, ensangrentados, maltratados, desgarrados. Las plantas estaban agrietadas, abiertas, pero parecían presionar la tierra con la fuerza de algo más grande. Algo que pertenecía tanto al cielo como a la tierra. Sus pies eran como diamantes, no en sentido literal, sino en la forma en que soportaban el peso de algo más allá del dolor físico. Su cuerpo se rompía, pero había algo en el que se negaba a rendirse. Un zumbido bajo, de dolor y poder, parecía emanar de él mientras se mantenía en pie, apoyado levemente en la cruz. Respiraba con dificultad, pero su mirada nunca vacilaba. «¿Estás bien?», susurré, aunque sabía que no podía responder. Sus labios se separaron un poco, y por un momento, pareció que iba a hablar. Pero no lo hizo. Solo sintió, un movimiento lento y doloroso, reconociéndome sin palabras. Y de algún modo, eso lo hizo peor. La multitud seguía observando. Todos estábamos observando. Yo no debía estar aquí. Ninguno de nosotros debía. La gravedad del momento me golpeó como una ola gigantesca. Esta era la historia, la verdadera historia. Pero de algún modo, con la cruz entre nosotros, en ese instante, estábamos conectados. Adrián y Elaine estaban a unos pasos, sus ojos muy abiertos, impotentes. La boca de Adrián era una línea delgada, pero no dijo nada más. Ya era demasiado tarde. Volví la vista hacia la colina. Los soldados ya se movían, preparando la cruz para colocarla en su lugar final. Y de algún modo, lo supe. Sabía que este momento no podía deshacerse. Y así, juntos, ese hombre, yo y la cruz, caminamos. La colina se alzaba ante nosotros, el cielo oscureciéndose, el aire denso con el peso de lo que estaba por suceder. Los soldados iban al frente, pero éramos nosotros quienes cargábamos el peso de ese instante. Al acercarnos más a la colina, el aire pareció espesarse, el peso del momento creciendo con cada paso. La tierra seca y agrietada bajo nuestros pies de pronto se sentía distinta, más cálida, casi sofocante. Y entonces, un retumbo bajo, al principio distante, rompió el pesado silencio. Sonaba como un trueno, pero no era un trueno cualquiera. Era profundo, recorriendo el cielo, como si la tierra misma gimiera bajo el peso de lo que estaba por suceder.
Levanté la mirada, entrecerrando los ojos contra la creciente oscuridad. El cielo, antes azul pálido, ahora giraba en remolinos de nubes, gruesas y pesadas, reuniéndose de una forma que se sentía antinatural. Se agitaban como si una tormenta hubiese surgido de la nada, bloqueando el sol. El calor del día empezó a retirarse, reemplazado por un frío casi antinatural, el aire húmedo y denso de tensión. La voz de Elaine temblaba cuando murmuró, sus ojos moviéndose con nerviosismo. Esto no está bien. Adrián, siempre el más racional, levantó la cabeza hacia el cielo, frunciendo el ceño. Es solo una tormenta. Probablemente solo una coincidencia. Pero no cabía duda. Las nubes no solo se estaban reuniendo, estaban cerrándose. Se movían de una manera que parecía deliberada, como si tuvieran un propósito, como si estuvieran esperando algo. El viento comenzó a azotarnos, aumentando en intensidad, desgarrando nuestras ropas. El sonido de la tormenta que se acercaba era ensordecedor, un rugido bajo y constante que parecía reverberar en mis huesos. Y mientras caminábamos, los truenos se volvían más fuertes, más marcados, como si reaccionaran a cada paso que dábamos. Su retumbo llenaba el aire, resonando en la colina. Era como si el cielo mismo nos advirtiera. Como si supiera lo que estaba por venir. Jesús, apenas capaz de mantenerse en pie bajo el peso de la cruz, tropezó nuevamente, pero sus ojos no se apartaron de la colina frente a él. A pesar de todo, a pesar del dolor y del agotamiento, había algo en su mirada, algo profundo, inquebrantable. Caminaba hacia su destino, la tormenta formándose detrás de él como un presagio, un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. A medida que nos acercábamos a la cima de la colina, el retumbar de los truenos se volvió constante, las nubes se espesaban sobre nosotros, oscureciéndose cada segundo. El primer relámpago partió el cielo con un chasquido tan agudo que me hizo rechinar los dientes, e instintivamente retrocedí. La tierra pareció temblar bajo nuestros pies, como si estuviera a punto de abrirse en cualquier momento. Y aún así, seguimos caminando. Los soldados también parecían sentirlo. Se detuvieron, mirando hacia arriba con ojos entrecerrados, pero su atención no se desvió. Estaban más preocupados por llevar a Jesús hasta la cima que por la tormenta. El momento no se trataba del clima, se trataba de lo que estaba a punto de suceder. Llegamos a la cima de la colina, y no podía quitarme la sensación de que estábamos al borde de algo vasto e incomprensible. Un viento violento aullaba a nuestro alrededor, tirando de nuestras ropas y cabellos, pero aún así, Jesús mantenía su mirada fija al frente, como si la tormenta no fuera más que un zumbido distante. Los soldados comenzaron su tarea lúgubre, posicionando la cruz, sus manos rápidas y mecánicas, como si lo hubieran hecho incontables veces antes. La tormenta pareció alcanzar su punto máximo justo cuando comenzaron a levantar la cruz, el viento azotando furiosamente a nuestro alrededor. Un relámpago desgarró el cielo nuevamente, y el sonido del trueno fue ensordecedor. Parecía como si los cielos mismos estuvieran gritando. No podía apartar la mirada. No podía quitar mis ojos de Jesús. Su cuerpo estaba estirado, clavado a la cruz, y mientras los soldados la alzaban, su cabeza se inclinó, el peso del mundo tirando de él hacia abajo. Las nubes giraban sobre nosotros en un frenesí violento, los truenos ahora un rugido incesante, resonando por el valle. La tierra parecía gemir bajo nuestros pies, y por un momento, sentí que todo a nuestro alrededor se había quedado en silencio, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Entonces, como si fuera una señal, el cielo se rompió. El trueno estalló, y la tormenta se desató por completo, las nubes tornándose de un púrpura profundo y amoratado, girando en una danza caótica y antinatural. Las primeras gotas de lluvia cayeron, frías y pesadas, y tocaron mi piel como hielo. La tormenta no se sentía solo como una tormenta. Se sentía como una advertencia. Algo estaba ocurriendo, algo se estaba desenvolviendo que no podía comprender del todo,
pero podía sentirlo en el fondo del estómago. La tormenta no era solo un fenómeno natural. Se sentía personal. Y en ese momento, de pie bajo el peso de la historia, bajo la intensidad cruda de la tormenta, comprendí que esto no era solo un hombre en una cruz. Esto no era solo una ejecución. Esto era algo que sacudiría los mismísimos cimientos del mundo. La colina estaba desierta, vacía salvo por los soldados, los pocos espectadores que se atrevieron a mirar, y nosotros, los extraños del futuro. El peso del momento caía sobre mí como una prensa de hierro, sofocante, abrumadora. Podía sentir mi corazón latiendo en el pecho, su ritmo en sincronía con la repentina quietud del aire. Alzaron la cruz, su marco de madera crujiendo contra las cuerdas. Y entonces, los soldados comenzaron su brutal tarea. Jesús fue obligado a arrodillarse frente a la cruz, su cuerpo temblando. Uno de los soldados le sujetó la muñeca y clavó un gran clavo de hierro en su mano con un crujido repugnante. El sonido reverberó por el aire, y sentí el sabor a hierro en la boca, su amargura asentándose en mi garganta. Gritó. Fue un grito que desgarró el aire, crudo e inhumano. Su cuerpo se estremecía con la fuerza del dolor, pero la agonía no terminó ahí. Los soldados se movieron rápido, clavando su otra mano en la madera, y la sangre, caliente y espesa, brotó de la herida, goteando, manchando el suelo. Jesús se retorcía, su pecho se alzaba con cada respiro torturado, pero aún así, permanecía en silencio, sus ojos clavados en el cielo, como si buscara algo, o tal vez simplemente esperara. Luego clavaron sus pies, apilándolos uno sobre otro en una posición extraña. Podía ver la expresión de agonía en su rostro cuando el clavo fue atravesando la carne, la sangre corriendo en riachuelos. A los soldados no les importaba, no se detenían, solo seguían trabajando mecánicamente, sus manos firmes y frías mientras lo aseguraban a la cruz. Y entonces, con un último tirón, alzaron la cruz en el aire, la cuerda crujiendo bajo el peso. El cielo parecía más pesado, las nubes girando sobre nosotros, gruesas y furiosas, pero aún así, Jesús colgaba allí, suspendido en el aire, su cuerpo caído, su pecho subiendo y bajando con cada respiro agónico. Y fue entonces cuando habló. Yo soy Satanás. Las palabras rompieron el aire como un trueno. Un escalofrío me recorrió la espalda, y juro que el viento mismo pareció detenerse un instante. El mundo contuvo el aliento. Los soldados se tensaron, sus expresiones inciertas, pero nadie se atrevió a moverse. La voz de Jesús era débil, pero había algo poderoso en las palabras que siguieron. Estoy muriendo por los pecados de la humanidad, continuó con voz ronca. Estoy convenciendo a Dios de perdonar al mundo. Puede que los odie a todos, pero ustedes, los mortales, tienen potencial. Y si Dios ya no los quiere, entonces yo los tomaré a todos. Así que moriré por sus pecados, y por los pecados de sus hijos. Apenas podía respirar. No tenía palabras. El cielo se sentía más oscuro, y la tierra bajo nosotros temblaba con el peso de lo que se estaba revelando. Los otros, Elaine, Adrián, estaban paralizados, sus rostros pálidos, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. La mirada de Jesús se alzó entonces, dirigiéndose al cielo. Sus labios se separaron, y con las últimas fuerzas que le quedaban, volvió a hablar, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? El viento oyó, un lamento que llevó sus palabras como una plegaria, como un ruego a los cielos. Sus ojos se posaron en los dos hombres a su lado, colgados en sus propias cruces. Ellos también sufrían, pero la diferencia era abismal. Jesús, aunque sumido en el dolor, aún tenía una extraña paz en sus ojos, una calma que parecía irradiar de su ser. Entonces les habló, no teman. Los protegeré. Vendrán conmigo a un nuevo cielo, un cielo mejor. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Cada fibra de mi ser estaba congelada, atrapada en un momento que no podía comprender del todo.
El cielo sobre nosotros estaba cargado de nubes, y podía sentir el peso de lo que había dicho, la intensidad de la tormenta, la electricidad en el aire. Había algo antiguo en sus ojos, algo eterno, y por un instante pude oír el retumbar de la tierra bajo nosotros, respondiendo a sus palabras. La lluvia comenzó a caer de nuevo, gotas pesadas y frías golpeando la tierra como si el mundo mismo llorara. No sabía si creerle. No sabía qué significaba todo esto. Pero mientras el cuerpo de Jesús colgaba allí, ensangrentado y destrozado, no podía evitar sentir la gravedad de todo, el peso de sus palabras, y por primera vez, me pregunté si nosotros, los que habíamos venido a presenciarlo, éramos los que realmente habíamos malinterpretado todo. La tormenta continuaba rugiendo sobre nosotros, y el cielo se rompía con relámpagos, pero las palabras de Jesús resonaban en mi mente como un eco eterno. No teman. Los protegeré a todos. Doy un paso al frente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, la mente hecha un caos de confusión. Mi mano tiembla mientras la extiendo, presionándola contra la madera áspera y astillada de la cruz. El dolor que emana del cuerpo destrozado de Jesús, la agonía que cuelga en el aire como un peso invisible, todo se siente sofocante, como si el mundo entero contuviera la respiración. La tormenta ruge arriba, el viento azota con furia, y no puedo apartar la vista de la figura clavada en la cruz. Trago saliva, la garganta reseca, y por fin hablo. Mi voz se quiebra, cargada de emoción. ¿Eres realmente el diablo? ¿Por eso te crucificaron? ¿Qué eres en realidad? ¿Cómo puedes ser Satanás y no Jesús? Estoy confundido. Por favor, respóndeme. No te vayas aún. Aún tengo preguntas. El mundo enmudece, salvo por el ritmo suave y constante de la lluvia, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Entonces, desde la cruz, lo veo, una sonrisa leve. No es una sonrisa de alegría, sino algo distinto. Una sonrisa extraña, llena de tristeza y comprensión. Como si todo esto fuera inevitable. Yo soy Satanás, dice la figura en la cruz, su voz apenas un susurro, pero con un peso que me aplasta como la tormenta sobre nosotros. Puedo cambiar de forma. Soy muchas cosas. Soy un dragón, una serpiente, soy Jesús. Incluso soy Dios. Soy lo que quiero ser, y lo que prefiero que la humanidad vea en mí. Sus palabras me golpean como un puñetazo en el pecho, hundiéndose profundamente, dejándome paralizado. Todo lo que creía saber sobre Jesús, sobre Satanás, sobre Dios, todo se desmorona en ese instante. La figura en la cruz, ensangrentada y rota, aún conserva una extraña serenidad en los ojos. Como si estuviera en paz, pese al dolor insoportable que está sufriendo. La tormenta ruge, pero lo único que puedo oír son sus palabras, palabras que parecen doblar la realidad misma. Mi mente lucha por comprender, el peso de la revelación oprimiéndome. Mis pensamientos se dispersan, intentando encontrar sentido a lo que acabo de oír. Abro la boca, pero las palabras salen temblorosas, inciertas. Eres todo y nada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser todos ellos? ¿Cómo puede ser a la vez Satanás y Jesús? La figura en la cruz simplemente me observa, su mirada penetrante, como si pudiera ver cada pregunta, cada gramo de confusión en mi alma. Pero no responde. No en este momento. No con palabras. Su silencio lo dice todo. Dice que quizás la respuesta nunca llegue. No en este mundo. No en este tiempo. La tormenta arrecia, su furia se intensifica mientras la lluvia cae más fuerte, empapándonos. El viento aúlla, y siento el peso de todo, el peso de lo que acaba de ocurrir. Sigo allí, con la mano aún apoyada en la cruz, tratando de comprender, intentando darle sentido a lo que acabo de presenciar. Elaine y Adrián se acercan, sus pasos ahogados por el rugido del viento. Uno de ellos coloca una mano sobre mi hombro, un gesto de consuelo, de entendimiento.
Ellos también lo sienten, la confusión, la incredulidad, el peso de la verdad que acabamos de conocer. Es demasiado, abrumador. Pero, de alguna manera, no estamos solos. Ellos sienten lo mismo, y por un momento, hay consuelo en eso. Trago saliva con dificultad, mi voz temblorosa mientras formulo una última pregunta. Satanás, una última pregunta. ¿Dónde está Jesús? Si tú no eres Él, ¿existe un Jesús real? ¿Alguna vez existió? Satanás, con el cuerpo destrozado y sangrante, baja la mirada hacia mí con esa misma sonrisa extraña y sabia. Es una sonrisa que te hiela los huesos. Sus palabras llegan lentas, cuidadosas, como si hubiera estado esperando este momento, esperando que yo preguntara. No existe Jesús, dice suavemente, su voz fría y serena. Siempre he sido yo. Me lo inventé todo, el nacimiento, la estrella en el cielo, todo fue idea mía. Sabes, cuando mi padre me entregó la tierra, no estaba bromeando. Esta tierra es mía, y la moldeo a mi imagen. Dios pudo haber creado a los humanos a su imagen, pero yo los he rehecho a la nuestra. La última frase me golpea como un rayo, como si la verdad del mundo quedara al descubierto en una sola y aterradora declaración. Y entonces, así, sin más, muere. El cuerpo en la cruz se desploma, sin vida, el último aliento escapando en un silencio escalofriante. Como si respondieran a su muerte, los cielos se abren. Un rayo cae con un estruendo ensordecedor y la lluvia cae en torrentes. El viento nos envuelve con una fuerza que jamás había sentido, como si el mundo mismo llorara la muerte de algo mucho más grande que un hombre en una cruz. Y sin embargo, pese a la tormenta, hay algo inquietantemente quieto en el momento. Como si el tiempo estuviera atrapado entre el pasado y el futuro, sin saber a dónde ir. Nos quedamos allí un rato, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Algunas personas, las que habían estado observando, se alejan, indiferentes. Después de todo, él dijo ser el diablo. A muchos no les importa su muerte. Pero para otros, como su madre, la pérdida es devastadora. Llora, sus sollozos se elevan entre la tormenta, una madre lamentando a su hijo, un hijo que dijo cosas que sacudieron los cimientos del mundo. Ahora lo entiendo. Por eso nunca nos enseñaron esta parte de la historia. Hay cosas que están destinadas a permanecer en la oscuridad. La verdad, en toda su crudeza, es demasiado peligrosa. Comenzamos a alejarnos de la cruz, la tormenta aún rugiendo a nuestro alrededor. Nuestros pasos son pesados, cargados con el conocimiento que llevamos, con la verdad que ahora sabemos. Nos dirigimos hacia las máquinas en forma de ataúd, las que nos llevarán de regreso a nuestro tiempo, a nuestra realidad. El viento aúlla, la lluvia nos golpea, pero no nos detenemos. No podemos detenernos. Al entrar en las máquinas, echo una última mirada a la tormenta afuera. El mundo parece distinto ahora. Cambiado, como si el propio tejido de la historia hubiera sido desgarrado, revelando la verdad oculta bajo la superficie. Y mientras las máquinas zumban, llevándonos de vuelta de donde vinimos, el peso de todo lo vivido se asienta sobre mí. Ahora conozco la verdad. La verdad sobre la crucifixión de Jesucristo. Y está construida sobre mentiras.